Mis estimados, ¿cómo están? Les saluda Luis acá desde Vancouver, Sunset Beach, otro rinconcito de la ciudad, la verdad muy bonito, mejor cuando está soleado, pero bueno, algo es algo. El día de hoy quiero platicar con todos aquellos que tienen la espinita de irse a estudiar fuera, pero todavía andan viendo qué ciudad les conviene, cuáles no. Pues hoy vamos a hablar de cuáles creo que son los mejores destinos en los que ustedes pueden aprovechar esta experiencia, que se pueden divertir más, que pueden aprender más o que les pueden enriquecer más en su futuro. Porque cada destino obviamente te ofrece distintas cosas. Todo depende al final de cuentas lo que tú buscas y lo que te gusta. Así que aquí rápidamente vamos a hablar, ¿no?, de lo que es el estilo de vida, los costos, qué tan fácil o no es quedarse en esa ciudad después de estudiar y en sí la experiencia que puedes esperar en cada uno de ellos. El primer país del que vamos a hablar, para variarle un poco, Canadá. Y no porque yo esté aquí, sino porque también realmente creo que Canadá sigue siendo un país bastante atractivo para muchos estudiantes y que realmente vale la pena que conozcan. Calidad de vida aquí creo que es muy buena. Canadá te ofrece muchísima seguridad, muy buenos servicios como transporte, por ejemplo. El servicio de salud quizás te lo dejo a deber un poco porque no es mi favorito, pero bueno, nada puede ser perfecto en esta vida. Ahora, que es un país caro, sí, es un país muy, muy caro. Principalmente ciudades grandes como lo es Toronto, como lo es Vancouver. Pero bueno, al final de cuentas siento yo también que los ingresos están un poco balanceados. A como gastas, ganas. Pero eso sí, no se crean que ganas como para ahorrar y hacerte rico. Más en el caso de los estudiantes, ¿no? Y tomando en cuenta también, si quieres trabajar como estudiante, sí tienes que venir a estudiar ya un programa más grande como diplomado, como un posgrado, una carrera. Pero si vienes a estudiar algún idioma o algo así, no vas a tener esa oportunidad. Para muchos sí se puede sentir como que se vive apretado o como que se vive mal, pero pues no siento que se viva mal, simplemente es que no generas nada extra, al menos al principio. Ahora, el estilo de vida. Sí creo que el estilo de vida puede ser un poco apresurado. En Canadá, al menos yo he sentido en las ciudades en las que he estado, que todo el mundo siempre anda como corriendo, como muy metido en sus asuntos, como que, ay, voy al trabajo, ay, ahora voy a la escuela, ay, ahora tengo que hacer esto y lo otro. Entonces como que todo el mundo siempre vive en una agenda muy compleja. Es un país que yo siempre he sentido que es un poco difícil para socializar, para hacer amigos. No, o sea, no es que la cultura sea antisocial, no tienen ese estilo de vida tan cálido como nosotros que somos de Latinoamérica, que estamos acostumbrados, ¿no? Que a ver, cuando estás en la escuela aprovecha, porque realmente la escuela es de los pocos lugares en donde tienes para realmente comenzar a hacer un círculo. Así como tú vienen muchos estudiantes de otros países, trata de conectar con ellos, trata de conocer otras culturas, te lo aseguro, Canadá es un lugar muy multicultural. Tienes una oportunidad muy grande de conocer gente de todas partes, aprender de ellos, cosas de su idioma, cosas de su cultura. Creo que lo que más me gusta a mí, por lo que más te recomendaría Canadá, son sus paisajes. Creo que tiene paisajes hermosos, creo que tiene unos escenarios naturales bien bonitos. Yo he estado parado en lugares que me quedo y digo, realmente esto existe, realmente la tierra tiene todo esto para ofrecernos y vaya que nos lo perdemos, ¿no? O sea, no sabemos que está todo eso ahí y que yo muy agradecido, ¿no?, por tener la oportunidad de poder conocer todos estos rinconcitos, ¿no?, que hay en el mundo. Ahora, hablando de qué tan fácil o difícil es quedarte en Canadá después de estudiar, la verdad es algo complejo, es todo un proceso migratorio que te pide muchos requisitos, tienes que tener cierto perfil, tener cierta experiencia laboral tanto en Canadá como en tu país, haber estudiado ya también hasta cierto nivel en Canadá o en tu país, manejar el idioma, ya actualmente también manejar francés. Entonces es por eso que te tienes que preparar, es por eso que te tienes que informar con muchísimo tiempo, años incluso desde antes de venirte, para ver qué necesitas tener antes de llegar a Canadá que te pueda ayudar, ¿no?, a sumar puntos y pues empezarlo a hacer desde ya. Segundo país del que les quiero hablar también, bastante popular, creo que sería Irlanda. Una, porque es de los más económicos para irse y porque es la puerta a Europa. Calidad y estilo de vida. Es de los países con más altos salarios mínimos de toda Europa. Sé que se vive bien, sé que al igual que en los demás, se requiere de tiempo, se requiere de paciencia para que puedas encontrar un trabajo y sobre todo se requiere que ya lleves cierto dominio del idioma. Pero lo que yo noto, al menos comparándome con mis amigos, con las personas que conozco allá, sí noto que ellos al menos pueden ahorrar un poco más de dinero en comparación a lo que yo puedo hacer acá en Canadá. En cuanto a las rentas, creo que a lo mejor ahí sí hay un pequeño contra, porque al ser un país relativamente más pequeño que el resto y al cada vez ir más estudiantes internacionales para allá, sí se puede sentir que se está saturando un poco y eso se ve reflejado en lo que es la oferta de rentas. Siento yo que para ir a estudiar inglés está muy bien, siento que los programas educativos son bastante dinámicos,
las escuelas realmente se enfocan, ¿no? En que vivas esta experiencia educativa, pero también que puedas salir a conocer la ciudad. Tienen muchas actividades fuera de ella para que conozcas la cultura, para que conozcas la historia, para que conozcas la naturaleza que rodea este país, que para mí ya se me hace bastante bonita. Como decía al principio, me encanta que en Irlanda puedes trabajar solo por estudiar inglés medio tiempo, en vacaciones puedes trabajar tiempo completo y los trabajos que puedes encontrar pues son bastante similares a los que cualquier otro país. Trabajos operativos de servicio al cliente, que yo siempre recomiendo, váyanse por bartender, por mesero, por barista, algo que les deje propinas para que así no estén nada más limitados a lo que es tu salario. ¿Se puede vivir con lo que ganas como estudiante de medio tiempo? Se puede, pero yo diría que es un presupuesto muy ajustado. Yo estuve haciendo las cuentas con una de mis amigas que iba allá y realmente tienes que comer muy limitado, realmente tienes que no tener tanto para gastos extra, para salidas, lo cual siento que también es una desventaja porque yo entiendo que como estudiantes vamos y queremos salir, queremos conocer gente, queremos conocer la ciudad. Entonces limitarnos en esas cosas recreativas puede hacer que no se disfrute tanto la experiencia, pero al final de cuentas es también dependiendo del objetivo con el que vas. ¿Vas a ahorrar dinero? ¿Vas a conocer? ¿Vas a turistear? ¿A qué vas? ¿No? Para quedarte en Irlanda necesitas haber trabajado al menos 5 años. Para que puedas trabajar esos 5 años necesitas un permiso de trabajo que normalmente te lo da una escuela después de haber estudiado. Lo complicado aquí es que son solamente en ciertas posiciones, ciertos trabajos, y tú tienes que darte la tarea de conseguir una empresa que te quiera sponsorear durante todo ese tiempo. Ahora, creo que Irlanda, si le logras sacar beneficio y logras triunfar en este país, creo que te puede ir muy bien, porque al final de cuentas estás obteniendo un grado en la Unión Europea, ya estás de aquel lado y aunque no sea fácil y aunque no sea inmediato, siento que de alguna manera es más accesible ya que te puedas mover a algún otro país de la Unión Europea, ¿no? El tercer país, Reino Unido. Y aquí tengo que confesar algo, Reino Unido para mí siempre fue mi top. Siempre, de hecho fue mi primera opción para irme a estudiar fuera. No se pudo, a veces se gana, a veces no. Entonces no se logró el cometido. Terminé acá en Canadá. Es un país muy caro. Creo que entre Reino Unido y Australia se posicionan entre los países más caros. Un programa, un máster te puede costar alrededor de las 18,000 libras el año. El tema económico, el factor económico puede ser el principal obstáculo e incluso para mí fue el principal obstáculo por el cual no me logré ir. Pero también algo que me gusta mucho a mí es la calidad de vida. Creo que como gastas también ganas mucho. Creo yo que es de los países con mejores sistemas educativos. Creo que a ver, se sabe, ¿no? Que está muy bien posicionado en ámbito de negocios, de finanzas, de tecnología. Y no por algo las escuelas están en el ranking donde están y están posicionadas en donde están, porque se sabe la calidad y el nivel educativo con el que cuenta Reino Unido. Creo que eso para mí fue lo que me atrapó, lo que me llamaba la atención, por lo que yo decía, me quiero ir para allá. Pero también, o sea, creo yo también que hablando un poco de oportunidades laborales, si estudias allá, consigues un permiso de trabajo, te logras posicionar en un puesto relacionado a tu carrera, creo que las puertas que se te pueden abrir son muchísimas y creo que realmente te puedes desenvolver muy bien profesional y personalmente. Creo que es un país que de alguna manera sí te regresa esa inversión que das al principio, ¿no? Que puede ser muchísima. El tema es, bueno, tener esa inversión. Creo que a lo mejor en cuanto a cultura, creo que le tiran un poquito, ahí andan compitiendo a ver cuál es más frío, si Canadá o Reino Unido. Pero aún así, pues se sabe que Reino Unido es un país muy multicultural, pues no es como que te vayas a deprimir por estar solo, ¿no? Creo que de alguna manera hay canales para socializar. Lo que sí es que es una ciudad muy lluviosa y a lo mejor, si bien Irlanda es gris, si bien Canadá también puede ser gris, creo que Reino Unido también es muchísimo más gris y más lluvioso. Entonces de pronto eso es algo que a lo mejor también te pueda desanimar un poco. No sé, yo lo veo muy bonito. A mí las ciudades realmente se me hacen ciudades tremendas, ¿no? Así con toda la extensión de la palabra se me hacen muy bonitas y creo que es un lugar que definitivamente vale la pena. Y a pesar de que no es parte como tal de Europa, ¿no? De la Unión Europea, pues sigues teniendo todo ahí al lado, ¿no? Sigue siendo muy económico viajar. Para quedarte en Reino Unido a lo mejor sí puede ser un poco más complejo. Es muy similar con Irlanda, tienes que demostrar que trabajaste ya ciertos años. Ahí sí depende mucho, ¿no? De que encuentres una empresa, de que esa empresa te sponsore durante todo ese tiempo y mantengas ese puesto. En fin, entre otras reglas, pero también se siente un poco complejo y se siente un poco como que no depende tanto del gobierno, depende más, ¿no? de la persona que te esté empleando.
Otro país que también creo que es muy bueno y muy caro también, pero muy bueno, es Australia. También tengo amigos por allá que me platican que el estilo de vida es muy bueno, como en Reino Unido. Es caro irte, son caros los trámites y es caro el estilo de vida, pero dicen que también se gana muy bien, incluso siendo estudiante internacional. Porque a veces yo les platico en Canadá que a veces me siento apretado. Ellos dicen que no, que si bien no ganan las millonadas, no llegan a ese punto de sentirse apretados económicamente y que de alguna manera sienten que se compensa bastante bien, lo cual habla muy bien de este país. El tema es que para poder llegar sí necesitas una inversión bastante elevada, ¿no? Porque estamos hablando que la visa te sale cara, estamos hablando que el dinero que tienes que demostrar para poderte ir es muchísimo también y las escuelas también pueden ser un poquito elevadas. Una ventaja que tiene Australia sobre otros países es que, al igual que Irlanda, también te deja trabajar medio tiempo únicamente por estudiar inglés, lo cual es una grandísima ventaja si tú aún no dominas el idioma y estás buscando un destino en el cual te puedas desenvolver en él y a la vez trabajar. Es un país que tiene todo tipo de climas, no es tan frío como los países que hemos comentado ya, porque lo que es Irlanda, Reino Unido y Canadá son países que se caracterizan por ser muy fríos. Australia no, Australia tiene de todo. Puedes tener inviernos, puedes tener un ambiente más tropical. Creo que es de los países realmente que más variedad de paisajes tiene. Puedes tener montañas, puedes tener playas, puedes tener ciudades. Si te gusta todo eso, si te gusta explorar, si te gusta aventurarte, incluso si te gustan como los deportes o actividades extremas dentro de lo natural, puede ser una gran opción para ti. Dicen que todo este rollo de los insectos gigantes, de las arañas, que realmente en ciudades grandes es un mito. No es como que llegues a tu casa y encuentres una tarántula de 10 metros. Pues que sí se puede llegar a dar, pero no es algo tan común. Otra cosa que me decían que les gustaba muchísimo, la variedad de culturas que hay, asiáticos, brasileños, de todas partes de Latinoamérica, Europa, que eso hacía que la vida social también se sintiera muy agradable. Pero yo la verdad que los veo muy felices, todos regresaban muy contentos de sus experiencias. Las escuelas también te enseñan muy bien, tienen un sistema de aprendizaje bastante dinámico y bastante novedoso, por así decirlo. E incluso hay escuelas, ¿no?, que te hacen meditar antes de iniciar las clases, lo cual se escucha bastante nuevo y algo que personalmente a mí me llamaría la atención experimentar. Pues sí, el único tema con Australia es que pues es un país más lejano. Si de pronto eres como más apegado a tu familia y quieres estar viniendo a visitar de pronto seguido, pues a lo mejor no va a ser algo que te sea posible, ¿no? Dependiendo igual el tiempo que estés planeando quedarte. Quedarte en Australia también se puede. O sea, si tú estudias ciertos programas, también te van a dar un permiso de trabajo. Yo aquí lo único que veo un poco complejo con Australia, dependiendo del programa que escojas, tienes hasta cierta edad para aplicar ese permiso de trabajo. Permiso de trabajo que te va a dar la experiencia laboral necesaria para poder aplicar en un futuro a una residencia permanente. Canadá y Australia tienen como que eso en común, que la edad les importa. Pasando cierta edad, en ambos países se puede complicar un poco tu proceso migratorio. El quinto país del que les quiero hablar sería España. La verdad creo que España es un país bastante atractivo para muchos estudiantes y lo voy a mencionar precisamente porque sé que en la actualidad el inglés puede seguir representando una barrera muy importante para muchos de nosotros. Si tú crees que el idioma es realmente un obstáculo muy fuerte, España podría ser entonces el destino para ti. ¿Qué pasa con España? Creo que sí tienen una buena calidad de vida, pero siento que es una calidad de vida un poco cómoda nada más. O sea, como que no es nada espléndido desde mi perspectiva. Tuve la oportunidad de estar allá 6 meses, también tengo aquí en Canadá muchos amigos españoles. De hecho, cada vez veo más españoles venir a este país y todos me dicen lo mismo, ¿no? Que se vive bien, que es un país con buenos servicios, como por ejemplo el de salud, que es muy destacado, pero que realmente los empleos en España cada vez se sienten más limitados. Los salarios también no son los mejores salarios que te dan para vivir cómodamente, pero no más allá. Pero que a ver, que eso no le quita todo lo atractivo que tiene. Al final del día, como dije al principio, sigue teniendo esta apertura de idioma. También es de los países que más horas te deja trabajar como estudiante, permitiéndote hacerlo hasta por 30 horas por semana, cosa que casi ningún otro país hace. Pero Luis, acabas de decir que casi no hay trabajo. Trabajos temporales vas a encontrar. Requiere su chambita, requiere buscarle, pero vas a encontrar.
A lo que me refiero es que a lo mejor oportunidades más profesionales y permanentes sea un poco más complicado como estudiante que las encuentres. El ámbito educativo también, o sea, tuve la oportunidad de estar en una escuela ya y siento que tienen muy buen sistema educativo. Los profesores también los sentí muy buenos, muy preparados. La vida social estudiantil siento que está bastante buena, bastante padre. Creo que España, la mayoría de las ciudades se caracterizan por eso, por ser ciudades universitarias. Yo estuve en una ciudad pequeña que se llama Salamanca. La vida se vivía ahí muy bien, de verdad. Te divertías demasiado, conocías gente de todas partes. Como que todo el mundo tiene este hype, esta energía de que, ay, vengo de fuera, quiero conocer más gente, vamos a hacer grupos, vamos a salir, vamos a hacer de todo. Dentro de la misma ciudad hay empresas que se dedican a hacer actividades para todas estas personas que están en intercambio. Recordemos que aparte en Europa existe este programa que se llama Erasmus, que es de intercambio entre mismos países de Europa. Así que en todos los países siempre hay estudiantes de todas partes del mundo y empresas que se encargan de organizar eventos, intercambio de idiomas, reuniones, para que puedas precisamente socializar y conocer a todas estas personas, lo cual hace que la vibra en la ciudad se sienta muchísimo más energética, más juvenil, más universitaria. Y como pueden ver, la verdad me emociona hablar de eso porque la experiencia que yo tengo de España fue muy bonita, fue muy divertida. Quizás fue igual, estaba yo más joven, estaba yo en la uni, ya tiene muchos años. Quizás si voy ahora en otro plan como más serio, más migratorio, más profesional, como lo estoy aquí en Canadá, a lo mejor ya no sea la misma experiencia, pero si tú estás pensando en irte a estudiar nada más y también, como dicen por ahí, estás chavo y te quieres ir y vivir esto, te lo aseguro que te la vas a pasar muy bien. Además de que España tiene muchísimos lugares para conocer y muy bonitos. La arquitectura de las ciudades es preciosa, muchos tienen como que este estilo colonial, gótico, que la verdad te impresiona demasiado. Madrid y Barcelona, ni se diga, ciudades hermosas y grandes que tienen muchísimos lugares turísticos que ofrecerte. Creo que al final de cuentas vale mucho la pena que consideres este país para irte a estudiar por un tiempo, definitivamente. Ahora, quedarte en España ya yendo como estudiante, a lo mejor puede ser un poco más complejo, ¿no? Porque al final del día muchas de sus normas funcionan como en otros países, ¿no? Requiere ciertos requisitos, uno de ellos residir tanto tiempo en el país, haber trabajado. El tema aquí es ese, el trabajo, ¿no? Que tiene que ser específicamente ciertos trabajos y que una empresa esté dispuesta a sponsorearte y mantenerte contratado durante cierto tiempo, ¿no? Ese puede ser quizás el mayor obstáculo para poder lograr una residencia en este país. Oigan, pues esos son los 5 países que yo creo que ahorita son los más atractivos para irte a estudiar. Hay otros, como lo es Malta, como lo es Dubái, como lo es Portugal, pero siento que esos países todavía tienen como ciertas reglas, ciertas cositas, ciertas limitaciones que a lo mejor no los hagan vivir aún la experiencia que podrían vivir en los que ya les mencioné, pero eso no quita que también sean buenas opciones. También creo que en esos a lo mejor como que la tasa de empleo, las oportunidades laborales son un poco más reducidas, pero creo que pronto son países que van a seguirse desarrollando para que precisamente más estudiantes puedan ir. Si están pensando en vivir esa experiencia por un tiempo, porque quieren salir y conocer el mundo, vayan a un país que realmente les guste, que tenga lugares turísticos que a ustedes les atraigan, que su historia realmente les impacte, para que realmente puedan aprovechar y conocer y apasionarse respecto a aquello, ¿no? Si su plan es más migratorio, más permanente, entonces busquen un país que realmente les brinde la oportunidad para eso, porque si se van a otro simplemente porque les gusta más, pero su plan es quedarse, pues no quisiera, ¿no? Que se llevaran esa sorpresa de que más adelante, ay, híjole, mi perfil no estaba adecuado para este país. O ay, me hubiese ido muchísimo mejor en aquel otro país, ¿sabes? Prepárense bien, infórmense bien para que precisamente puedan llevar lo menos pesado toda esta aventura, que ojo, siempre va a ser una aventura llena de retos, pero que al menos de su parte hagan todo lo necesario para que esos retos sean menos pesados. Por último, si ustedes quieren conocer más acerca de lo que es mi trabajo, de cómo les puedo ayudar, los invito a que se pasen por mi página web, aquí les dejo el link abajo. Y si están interesados en ir a estudiar al extranjero y les gustaría que yo les acompañara durante todo el proceso, no duden en escribirme por ahí, contactarme y con muchísimo gusto empezamos todo este viaje. Mi nombre es Luis nuevamente, fue un placer estar con ustedes, yo los veo en el siguiente video. Suscríbanse, denle like y que tengan muy bonita semana. Hasta luego, chicos.